nosotros todas las semanas, hoy seguro el presidente traerá a colación algo. Hemos estado escuchando en estos últimos 2 meses que pues, hay perdido 300 y pico de millones de dólares en Faru, 500 millones de dólares en la descentralización, 100 millones de dólares en no sé dónde. Ahora van a aparecer nombres de quienes manejaban las libretas de lotería. Es decir, hablamos con una facilidad de millones de dólares que a cualquiera les causa espanto. Hoy, como todos los jueves, Aran Cisneros, nuestro analista económico, Aran, porque sí, aquí hablamos de millones de dólares como en Colombia hablan de millones de pesos. O cuaras. O sea, que tenían 3 ceros menos. Hola, Virna. Hola. Buenos días a ambos. ¿Sabes? Así no hay presupuesto que aguante. Bueno, yo quería referirme a las finanzas públicas, un poco insistiendo en lo que hablamos la semana pasada en relación al ministro Chapman y su interés en poner en orden las finanzas públicas. Y sí, es interesante comenzar, Fernando, por lo que menciona. Hablamos de millones y de muchos millones como si fuera menudo. Exacto. Menudo, dicen que Menudo, España. menudo, sí. Está el caso de la descentralización, abusos en el caso de las juntas comunales. La nueva directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, tiene un gran reto y estoy seguro que lo va a hacer muy bien para determinar qué fue lo que pasó y hacer las correcciones del caso. Está el caso del IFARU, del cual he comentado y tuiteado y escrito también bastante. Muy lamentable, Virna, porque no solo se refiere a... No solo es atroz el crimen del dinero, es atroz el crimen de la destrucción, yo llamo la destrucción de la meritocracia. Porque ya el muchacho no estudia... Sí, meritocracia y superación, porque el muchacho dice, no importa si soy inteligente y me esfuerzo, lo que importa es cuál es la palanca de que tenga mi papá. ¿Cómo se lo explicamos sobre todo a esa población que se esfuerza, que no tiene recursos, que quiere salir adelante, quiere superarse, si se dan todas estas cosas que hemos visto? No veo cómo explicárselo. Es decepcionante, destruye... Frustrante y destruye el ánimo. El caso de la... como uno más de los ejemplos, ¿no? Descentralización y Faro, y el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí, pues sí, ojalá esa inversión que hicieran se reflejara en una calidad de los resultados que tienen los estudiantes que van ahí, o en el ranking que esa universidad tuviera, por lo menos en América Latina. Sí, porque mira, cuéntame de eso. Yo estuve hoy, el pasado, pues, martes, salió el ranking de las universidades del mundo. Bueno, las primeras, las de siempre. Como salimos en algo bueno. MIT, el Imperial College, Cambridge, Oxford, Harvard. Y entonces, incluso dividieron, pues, los países. ¿Cuántas universidades entre las 1000 mejores tiene cada país? Y analizando, por ejemplo, Estados Unidos, obviamente a la cabeza con 154, 24 del Reino Unido, en mitad de tabla, bueno, España con 36, Australia con 44, pero me fui a la parte baja de la tabla, por ejemplo, en Egipto. Egipto tiene 13 universidades entre las 1000 primeras, y una de las que aparece que maneja un presupuesto de menos de 60 millones de dólares al año. 60. Sí. 60. ¿Y la UNACHI? Tiene más de 100. Imagínate. Y nosotros no aparecemos. No. América Latina no tiene ningún país y siempre que mencionan en ese ranking. Hasta Panamá dice que por y la primera universidad latinoamericana Sí. que sale es, creo que, la UNAM y la Universidad de Río de Janeiro, la Católica de Chile, son las que aparecen en las primeras 100. Colombia debe tener un par, ¿no? Sí, ¿no? pero en las primeras 1000, es Ya. decir, ya de las 500 hacia abajo. Entiendo. Bueno, todo esto viene el contexto de lo que estamos hablando de los despilfarros y de hablar de millones como si fueran cuadras o menudo, tiene que ver con las finanzas públicas en varios aspectos. Primero, como ya hemos dicho mucho aquí, y vale la pena reiterar para tener conciencia de la gravedad del asunto, el gobierno anterior duplicó la deuda de 23.000 millones que lo recibió de Varela a 51.000 millones que entrega Nito Cortizo al presidente Molino. Los números obviamente están en rojo. Tiene el ministro Chapman un gran reto para hacer mucho con poco. El reto de los subsidios a los individuos, es decir, todas esas ayudas que el Estado le brinda a las personas. Sí. Y por otro lado, el reto de las exoneraciones a las empresas, que son estímulos que el gobierno da a las empresas para que inviertan. Son dos caras de la misma moneda, complejas. Es decir, que en la mayor parte de los países
esos estímulos se dan por cierto tiempo. Yo te puedo dar esta exoneración por 5 años mientras consolidas el negocio y después, No, chao. no ad honorem. Un no ad empujoncito. infinitum. Sí. Es decir, hasta que se congele el infierno. Eso, y es muy difícil implementar lo que dices. Es fácil decirlo, complicado ponerlo en práctica. Para eso son las incubadoras de empresas. Sí. Es decir, que en la ciudad del saber hay algunas y después se madura esa empresa y sale al Y un al último mercado. punto que estuve casualmente, gracias al ministro Sharman por contestarme por vía de WhatsApp, hablando con él sobre la evasión, que es una cosa, que También. es cuando abiertamente rompes la ley Sí. y dejas de pagar impuestos que tenías que pagar, y la elusión, que tiene la misma consecuencia, que es que uno no paga impuestos, pero lo hace porque uno, con un contador creativo o con un abogado que Maquilla. Maquilla. logra pagar menos de lo que se debió pagar. En cualquiera de los dos casos, Hay el que ponerle resultado lupa. es que necesitamos más dinero y esas cosas no nos Sí, ayudan. pero a la larga, mientras uno no tenga, ¿sabes? ¿Por qué alguien no paga impuestos? Porque tú dices, ¿para qué voy a pagar impuestos? Para que me aparezcan y me estén reventando en la cara un montón de gente que se llevó auxilios económicos sin necesitarlos, el otro que 500 millones de dólares de esa descentralización, y tú vas a los pueblos y no tienen ni siquiera acueductos. Si tú dices, entonces, ¿para qué nosotros tenemos ese Porque Estado tenemos que ser el más cumplidor. inmenso Sí. con un montón de empleados públicos que tú no sabes realmente qué hacen? Sí. ¿Para qué? Es decir, La reforma tiene que ser integral. integral. Bueno, si tú vas a apretarle el bolsillo a la gente, bueno, busca el dinero que se llevaron y que tú mismo has dicho en cada conferencia de prensa, Exacto. no, aquí se robaron 500 millones, el otro se robó 100, el otro... Y busca también una forma de que esas personas reciban el castigo justo. En eso tiene un gran reto, y con esto termino, el contralor recién electo, Anel Anel. Flores, que comienza el 1 de enero, El 1 de enero. para que las instituciones de fiscalización hagan lo que tienen que hacer. Hay muchas expectativas con el nuevo Contralor. Así va a ser. Bueno, ojalá, porque la verdad es que lo de la Contraloría fue casi un chiste en este quinquenio. Bueno, en el quinquenio pasado también.